Corrían los años 90 en Nicaragua, específicamente en Managua, la capital. Las pandillas eran el azote de los barrios y los pobladores, ni las autoridades aguantaban tanta delincuencia y pleitos en las calles. Los hurtos estaban a la orden del día y la gente casi no salía de noche por temor a que los asaltaran o a algo peor. Las calles no eran para nada seguras y los jóvenes apenas podíamos jugar un rato en la calle temprano por las noches antes de encerrarnos en nuestras casas por seguridad. La mayoría de personas optaron por poner verjas en sus casas para contrarrestar un poco la delincuencia. Sin embargo, se vivía un ambiente de tensión y zozobra. En el barrio en el que yo vivía, la situación no era diferente. Desde la tarde, había pleitos entre las pandillas rivales que se agredían a golpes, piedras y machetazos por cuestión de dominio de territorios. También por vieja rencilla entre los jefes o miembros de los grupos de jóvenes. A algunos los conocía muy bien, otros eran vecinos o vivían muy cerca de mi casa, por lo que evitaba el conflicto con ellos. En este escenario, yo tendría alrededor de unos 15 años cuando escuché el siguiente relato aterrador, contado por los mismos miembros de uno de los grupos juveniles del barrio. Como les mencioné anteriormente, los vecinos del barrio vivíamos en tensión y zozobra por el accionar de los grupos juveniles. Pero, de pronto, todo el relajo y el problema que ocasionaban los jóvenes en conflicto se detuvo de un parón. Se acabaron los gritos, los robos nocturnos, las pedradas en los techos de las casas y, sobre todo, la presencia de grupos de jóvenes que se apostaban en las entradas de las cuadras a altas horas de la noche, cuidando sus territorios para evitar la presencia de grupos rivales. Nadie se explicaba el porqué de ese repentino cambio, porque ni las autoridades habían logrado mantener a raya esa situación. Algunos jóvenes empezaron a cambiar radicalmente. Unos se pusieron a trabajar, otros simplemente no salían de sus casas y unos cuantos hasta visitaban las iglesias cercanas del barrio. La gente y los vecinos se preguntaban qué había pasado y todo el mundo celebraba la paz y la tranquilidad que se empezó a vivir desde ese momento, pero nadie sabía la verdadera razón de ello. Había una especie de código de silencio por el cual ninguno de los jóvenes explicaba la razón de ese repentino cambio. Uno de los chavalos, pensando en liberarse del trauma que les ocasionó su retiro de las calles, empezó con su relato de la siguiente manera, mientras algunos de sus amigos estaban atentos escuchándolo. Nosotros nos manteníamos en la calle hasta las 2 o 3 de la mañana, empezó relatando uno de los jóvenes. Algunas personas creen que dejamos de ser el azote de las calles porque les teníamos miedo a las autoridades, pero realmente eso nunca fue cierto. Ni siquiera les teníamos miedo a los grupos rivales. Es más, nosotros invadíamos su territorio en represalia si ellos invadían el nuestro. Dormíamos durante el día para recobrar fuerzas y andar en las noches en nuestro asunto. Nada nos podía detener. Nos sentíamos los reyes de la calle, hasta que un par de noches ocurrieron cosas muy extrañas que cambiaron nuestro modo de pensar. En cierta noche estábamos a eso de la 1 de la mañana en una esquina de la cuadra, quizás la más iluminada, porque también quebrábamos los focos de las calles para que no nos vieran hacer nuestro trabajo. Éramos como 10 los que estábamos ahí cuando de pronto uno de nosotros dijo: ¡Loco! Ahí viene un grupo de personas. Vamos a hacerle el paro para ver qué cae. Cuando el grupo de personas siguió avanzando hacia nosotros, nos dimos cuenta de algo raro. Algo no andaba bien con esa gente. Para empezar, era un grupo de unas 20 o 25 personas aproximadamente, que iban caminando serenamente y lo más raro era que se trataba de un casamiento. Sí, loco, un casamiento a la 1 de la mañana. ¿Te podés imaginar eso? Al principio,
Pensamos que se le ocurrió salir hacia la iglesia a esa hora de la madrugada para evitar encontrarse con nosotros u otro grupo rival, pues no había actividades en las que no se suspendiera por pleitos, o bien porque robábamos algo cuando se hacían los eventos. Así que nos ubicamos la mitad de nosotros a un lado de la calle para intimidarles, y la otra mitad estábamos atentos por cualquier movimiento por si alguien quería defenderse. Pero ninguno de nosotros hizo absolutamente nada. Nos quedamos extrañados viendo pasar el casamiento de quien no conocíamos a nadie, absolutamente a nadie, ni a la novia, ni al novio, ni a los invitados que los acompañaban. Ya nuestra mente estaba en tratar de reconocer a esa gente, porque conocía muy bien nuestro barrio y los barrios circundantes, pero yo nunca había visto a esa gente, ni ninguno de mis compañeros. Todos llevaban las caras serias. Muy serenos caminaban al frente, sin mirar a ninguno de nosotros, mientras nos quedamos inmóviles viéndolos pasar y doblar la esquina, la cual era bastante oscura. Cuando pasó el último de los acompañantes, nos quedamos viendo las caras, todos, mientras alguno preguntó: ¿de dónde son esos? Nunca los había visto. ¿Se fijaron en sus caras serias?, dijo otro compañero asombrado, mientras los más aventados reaccionaron y se fueron corriendo detrás en búsqueda del casamiento para ver hacia dónde se dirigían. Y al llegar a la esquina, regresaron como si hubiesen visto un fantasma, pálidos del susto, porque en efecto no había rastro alguno de nadie ahí. Nos dividimos en grupo para buscarlos por varias cuadras, pero no encontramos a nadie. Era imposible que desaparecieran así de pronto, ni aún si hubiesen corrido con todas sus fuerzas. Y con esa idea en la mente, nos marchamos a dormir o a tratar de dormir a nuestras casas. Al día siguiente, se lo contamos al resto del grupo, quienes se burlaron de nosotros. No nos creyeron en absoluto, nos dijeron que andábamos tomados o estábamos alucinando, pero eso era imposible porque todos los vimos y estábamos de lo más tranquilos cuando ocurrió. Enojados con ellos, les retamos para que nos acompañaran, para ver si de casualidad volvían a pasar y que pudieran comprobarlo con sus propios ojos, a lo que aceptaron sin ningún problema. Ya nuestro asunto cambió radicalmente. Nos reuníamos en las noches y madrugadas para tratar de volver a ver el casamiento. Ya no nos preocupaban mucho los rivales, solo queríamos saber quiénes eran esas personas y por qué andaban a esas horas de la madrugada. Algunos ya empezaban a decirnos locos o alucines, porque nadie creía lo que había ocurrido. Pasado exactamente una semana después, y ya cansados de que el resto del grupo se burlara de nosotros, porque lógicamente, ¿quién en su sano juicio sale a procesión de casamiento a esas horas de la madrugada? Pasada la medianoche, quizás 1 o 2 de la mañana, estábamos todo el grupo, cuando ya nos disponíamos a irnos a nuestras casas, cuando de repente ocurrió lo más aterrador que hemos visto en nuestras vidas. Del mismo sector donde salió el casamiento, divisamos a lo lejos una especie de luces. Eran muchas luces que de pronto nos dimos cuenta de qué se trataban. Eran personas vestidas totalmente de negro, portaban una candela en sus manos y caminaban lentamente a manera de procesión. Y ya nos disponíamos a decirle a nuestros amigos que siempre tuvimos la razón cuando uno del grupo cayó desmayado frente a nosotros, mientras los demás miraban y señalaban con terror la procesión que se acercaba más. Cuando volteamos a ver, el pánico se apoderó de nosotros. Al centro de la procesión venían 6 personas cargando un ataúd. Se trataba de un entierro. Así como lo oyen, un entierro en plena madrugada. Unos salieron corriendo como locos. Otros quedamos petrificados del miedo viendo cómo ese espeluznante entierro, que al igual que en el matrimonio, ninguno era persona conocida. Todos vestían de negro con una candela encendida y sus caras eran muy pálidas. Pasaron sin voltear a vernos y siguieron su rumbo tomando la calle por la cual se marchó el matrimonio una semana antes. Al dar la vuelta por la esquina, todos reaccionamos y salimos corriendo para nuestras casas despavoridos. Unos
Incluso se quedaron en casa de algún amigo esperando que amaneciera y despertar de esa horrible pesadilla. A la mañana siguiente, ninguno de nosotros salió a la calle. Algunos estaban enfermos del susto, creo, porque todos estábamos bien hasta ese día. Nadie quiso hablar de lo ocurrido y hasta los que no nos creyeron la primera vez estaban aterrados. Pasada una semana, nos volvimos a reunir, esta vez por la tarde, y acordamos que no diríamos nada a nadie por temor a las burlas de la gente, pero que también ya no andaríamos causando problemas en las calles, sobre todo de noche, porque estábamos convencidos que era el mismo diablo el que se había mandado esas cosas para advertirnos lo que nos podía pasar. Posterior a esos sucesos, un par de chavalos tuvieron muertes trágicas, por lo que pensamos que pudo ser consecuencia de esas apariciones. Y algunos se fueron incluso del barrio para hacer borrón y cuenta nueva en otro lugar, tratando de olvidar esa macabra pesadilla que vivimos. Con estas palabras terminó su relato el joven, al que por razones obvias omitiré su nombre. Realmente no sabría decirles si la historia que contaron los jóvenes sobre lo ocurrido fue cierta o fue producto de un delirio o alucinación colectiva. Pero lo que sí fue cierto es que a partir de ese momento la tranquilidad regresó nuevamente al barrio. La noche tiene sus cosas bastante extrañas e inexplicables, por lo que no es recomendado andar a altas horas de la noche, ya que podrías encontrarte con un peligro fuera de lo normal, del cual no podrás escapar. Recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones para estar pendiente de todos nuestros próximos relatos e historias. Y muchas gracias por ver nuestros videos. Nos vemos en el siguiente relato.